Compartamos una vez más algo de la palabra del Señor. Como los hermanos saben, hemos estado compartiendo acerca de los frutos del Espíritu que menciona el apóstol Pablo ahí en Gálatas, pero que, pues, como hemos visto por su palabra, es algo que el Señor tiene en su corazón desde el mismo comienzo de su obrar aquí en la tierra, desde el Génesis. Ha querido, pues, mostrarnos, revelarnos estos frutos y llevarnos también a disfrutar de ellos. Amén. Entonces, hermanos, si pudiéramos entonces abrir la palabra del Señor con su ayuda. Quería, hermanos, antes de ir allí a ese versículo que nos ha servido como base, poder comenzar con un versículo que está en 2 Timoteo. Recordaba el Señor, 2 Timoteo, y poder ahí ver algunos detalles para seguir tratando algo más en esta oportunidad. Amén. Capítulo 2 y versículo 6, exactamente. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice así: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿no? Ese labrador, como decíamos y recordábamos, es un lenguaje que usó el Señor Jesús, ¿no? Seguramente el apóstol Pablo recordaba aquí enseñanzas, palabras del Señor Jesús, cuando él enseñaba acerca de que ese labrador era su padre y que nosotros éramos como esa plantica, digamos, a la cual el padre estaba trabajando para producir finalmente su fruto, ¿no? Pero me llamaba la atención, mis hermanos, cómo al considerar un poquito este verso, quiere decir que el labrador, que es nuestro Padre, el Señor, con su espíritu, ¿cierto? Es quien trabaja, dice que para participar de los frutos, que es lo que hay en el corazón del Señor, que sus hijos fructifiquen, que la iglesia del Señor sea adornada con esos frutos, con esas manzanas, como estaba tipificado allá en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, que hoy día nosotros somos esa realidad de ese candelero ya en el Espíritu, como lo revela el apóstol Juan en Apocalipsis. Y dice que el Señor es el que trabaja, o sea que quien está trabajando para producir esos frutos es el Señor Jesús mismo, en nosotros, en nuestros corazones. Cada circunstancia, hermanos, cada paso de nuestra vida, no es otra cosa sino el trabajo del Señor, ¿cierto? Que para producir fruto, dice que Él quiere tomar de ese fruto, pero primero debe trabajar, ¿cierto? Es un trabajo de siembra paciente, ¿no? De trabajar la tierra. Muchos de este proceso para que se llegue finalmente a producir ese fruto, muchos de esos procesos, pues, son a veces algunos procesos, digámoslo así, de dificultad, ¿cierto? Cuando ya uno ve el fruto, pues es muy precioso, pero para haber podido llegar a ese fruto, el Señor ha tenido que trabajar mucho en nuestros corazones, ¿no? Como recordaba el Señor Jesús mismo aquí, si podemos ir a ese pasaje allá, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, ¿sí? Juan en el capítulo 12 y el versículo 24, mis hermanos. Juan 12:24, uniéndolo un poquito con esta preámbulo con Timoteo. Decía el Señor Jesús así: de cierto os digo. Ese de cierto es una frase, digámoslo así, muy del Señor Jesús. Es de esas frases que como que identifican a las personas, ¿cierto? Y esta frase de cierto, lo dice el Señor Jesús muchas veces. Y ese de cierto, significa que es como el Señor dándonos esa firmeza, esa absoluta realidad y verdad, ¿cierto? Él hubiera podido decir solamente un desierto. De hecho, el Señor Jesús mismo no hubiera necesitado decir o hacer ese hincapié en que lo que él decía era cierto y dos veces cierto, porque él con una sola vez que lo dijera es absolutamente verdadero, ¿cierto? Perfecto, santo, puro, ¿no? Pero ese desierto es más para nosotros, para que nosotros, digámoslo así, prestemos cierta atención adicional a lo que va a decir el Señor. También para mí es una frase como de certeza que nos da el Señor en nuestros corazones para nosotros. Es como si el Señor quisiera hacernos guardar esto, digámoslo así, bien en el corazón, ¿cierto? Entonces, cada vez que hay un desierto,
hay que prestarle mucha atención, además porque sabemos que es seguramente una frase del Señor Jesús lo que va a seguir. Entonces dice el Señor, ¿no? Os digo que si el grano de trigo, aquí nos habla acerca de su fruto ya, ¿no? Y ese grano que si uno lo uniera con todos los demás contextos, claro, primeramente habla del Señor, pero también habla de nosotros, porque la obra que el Señor hizo también Él quiere formarla también en nuestro corazón. Y esos granos somos nosotros, ¿sí? Ese grano de trigo, ¿no? Dice, si el grano de trigo no cae, qué digámoslo así, difícil para nosotros es esta partecita, ¿cierto? De caer. Caer es algo que, digamos, no es agradable para nosotros muchas veces. A veces pasamos por pérdidas, ¿cierto? Pasamos por dificultades. Ese caer habla tantas cosas, ¿cierto? Dice caer a tierra, incluso más abajo de la tierra. Ese grano tiene que ser puesto, digámoslo así, de cierta manera, a veces en cierto nivel de penumbra, de oscuridad, ¿cierto? A veces la iglesia pasa por esos periodos de, digámoslo así, de prueba, de dificultad, en donde sufrimos, ¿cierto? Y si uno pudiera ver con algún aparato, seguramente que debe poderse, ver qué pasa al interior de ese grano de trigo cuando está puesto bajo tierra. Sabemos que ahí ese grano empieza a fracturarse, ¿cierto? Empiezan a salir como ciertas heridas en ese grano. Hay cierta descomposición, por decirlo de alguna manera, de su caparazón, de su dureza, ¿cierto? Para que finalmente entonces pueda empezar ahora sí a crecer después de ese caer a tierra y morir. Y esto, hermanos, es parte del proceso que el Señor tiene que hacer con nosotros, con sus hijos, aún con sus iglesias, para que Él pueda llegar un día a presentar ese fruto. Amén. Entonces, esto es parte del proceso. Cuando leíamos en Timoteo que el labrador, el padre, es el que trabaja primero, esto es parte del trabajo del Señor en nuestros corazones. Yo sé, mis hermanos, que en cada una de las circunstancias difíciles por las que hayamos pasado o estemos pasando o vayamos a pasar, recordemos, hermanos, que, digamos, va a ser parte de ese proceso para que el Señor pueda producir lo que Él anhela en su corazón, ¿cierto? En nosotros. Ya hemos pasado por algunos de esos frutos allá en Gálatas, como el amor, ¿cierto? El gozo, la paz, la paciencia, ¿cierto? La benignidad. Todo esto el Señor lo va a ir produciendo en la medida que nosotros también vayamos pasando por este proceso, ¿cierto? Que si no cae a tierra y muere, o sea, quedar totalmente en dependencia de la vida del Señor, que nuestra vida realmente dependa íntegra e integralmente del Señor, ¿no? Hasta que el Señor pueda llegar a esto, entonces dice que si no sucede esto, quedamos solos, ¿sí? Dice, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea que podríamos concluir, porque aquí lo está diciendo tácitamente el Señor, que el llevar fruto para el Señor es ese fruto que el Señor ve, es nuestra comunión también. Por eso los frutos serán puestos en el candelero de oro, que tipifica la comunión de cada una de las iglesias en cada ciudad, en cada localidad, ¿cierto? Ahí el Señor es donde quiere fructificar. Pero fíjese, si nosotros no pasamos por una experiencia de la cruz en nuestra vida, en nuestro corazón, dice que nos vamos a quedar solos, ¿cierto? Pero que si el Señor puede hacer su obra de operar esa cruz en nosotros, entonces vamos a estar llevando fruto, o sea, vamos a estar en comunión, vamos a poder dar ese testimonio que el Señor anhela y por el cual el Señor trabaja hasta hoy, ¿no, mis amados hermanos? Entonces, fíjese, ahí está ese fruto, ¿no? Cómo nos habla de ese fruto que nos va a llevar a esa vida de comunión. Si nos vamos quedando demasiado solos, tenemos que pedirle al Señor que probablemente nos ayude a ceder un poco de lo nuestro, a salir un poquito de nuestra dureza, a quebrar un poquito nuestro corazón, y así entonces el Señor pueda juntarnos cada vez de una mejor manera y llegar a la expresión completa de su testimonio. Entonces, mis hermanos, vayamos a Gálatas, ahí donde habíamos parado la última vez, así como con este contexto. Y quería resaltar un poquito este contexto, mis hermanos, porque como habíamos dicho la vez pasada que estuvimos considerando acerca de la benignidad,
esa benignidad es el fruto que está en el centro, ¿sí? Y entonces eso quiere decir que el siguiente fruto, que es la bondad, ya hace parte, digámoslo así, de esa manifestación, digamos, de ese granito que fue puesto en tierra. Hay mucho proceso digamos, de nuestra edificación que corresponde a esa etapa de ser, digámoslo así, invisibles para el exterior, ¿cierto? Decía Gálatas 5:22, ¿no? Gálatas 5:22, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y habíamos llegado la vez pasada hasta la benignidad, ¿cierto? Como decíamos, este es el cuarto fruto, o sea, el fruto que está en el centro. Cada uno de estos frutos, digámoslo así, va siendo cada vez un poquito más avanzado, ¿cierto? Y tiene como base también lo que el Señor va haciendo primeramente, ¿sí? Y habíamos llegado hasta la benignidad. Y habíamos dicho incluso que esa benignidad va primero o va antes de la bondad. Para que haya bondad, primero necesita el Señor hacernos personas benignas, ¿cierto? Para que esa bondad provenga verdaderamente del Espíritu. La bondad es la expresión ya visible, tangible de la benignidad. Bondad ya es algo que se ve con los ojos, aún con los ojos naturales se ve la bondad. Si uno se da cuenta hasta aquí, prácticamente que cada uno de estos frutos podrían llegar a ser, digámoslo así, de cierta manera invisibles para los demás, muy claros, muy nítidos en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra comunión con el Señor, íntima y profunda. Por ejemplo, el amor, ¿cierto? El amor es algo que sin necesidad a veces de hacer absolutamente nada, disfrutamos de ese amor y sabemos que ese amor está en nuestros corazones y aún podemos incluso nosotros amar sin necesidad todavía de actuar, ¿cierto? Y sigue siendo real, ¿sí? El, el, el amor, el gozo también es algo, es una condición también muy interior, ¿cierto? Aunque a veces incluso las circunstancias exteriores puedan llegar a ser un poco contrarias a lo que signifique la alegría, aún así el gozo permanece en el corazón, ¿cierto? O sea que nuevamente el gozo es algo también tan profundo, tan íntimo en el corazón, ¿cierto? No depende de las circunstancias exteriores. La paz, por ejemplo, también es algo muy interior, ¿sí? Es como todos esos frutos que el Señor va trabajando, digámoslo así, en lo profundo, en la intimidad, allá al interior, mientras nuestra alma se va transformando a Él allá en el secreto, ¿cierto? Aún la paciencia, todavía la paciencia sí que es más silenciosa, por decirlo de alguna manera, de mayor quietud, ¿cierto? Todos estos son frutos preciosos del Señor. Y llega la benignidad, ese ya es el fruto, un fruto más adelante, cuando ya el Señor ha trabajado todo esto anterior en nuestros corazones, entonces ahora sí ya podemos ser benignos porque el Espíritu Santo forma esa benignidad en nosotros, ¿sí? Es decir, hacer las cosas para bien del otro. Eso es ser una persona benigna, alguien que no piensa en su propio interés, sino que al contrario, está dispuesto a negar su propio interés, su propia satisfacción para servir a los otros, para que el otro sea beneficiado. Eso es un corazón benigno. La bondad sin la benignidad todavía puede ser un engaño de Satanás, ¿cierto? Porque hay personas que aunque hacen cosas buenas, esas cosas buenas no necesariamente provienen del árbol de la vida o del Espíritu del Señor, ¿sí? Como ya lo recordábamos un poquito anteriormente. Pero gracias al Señor que llegamos a la bondad, hermanos, porque la bondad ya es una acción frente al otro, ¿cierto? Una acción que corresponde o que viene de la benignidad. Por lo tanto, aquí esta bondad ya son esas bondades espirituales, digámoslo así, ¿no? Ya es algo del Señor. Y eso ya es lo que ven los hombres, ¿cierto? Es como, nuevamente, recordando ese ejemplo que usó el Señor Jesús y que usaba también el apóstol Pablo, es como cuando uno siembra la semilla, se pone bajo tierra y a veces pasa un tiempo, ¿cierto? Y uno no sabe a veces si la semilla incluso se llegó a haber perdido porque no se ve nada no se ve nada, no hay nada, ¿cierto?
Incluso nacen otras hierbas antes y hierbas a veces que no son buenas y esas nacen rápido, crecen rápido, aunque nadie las siembran, esas crecen con mucha rapidez, pero la que uno tiene en su corazón y que anhela ver crecer y ver salir y que empiece a florecer y finalmente a dar su fruto, a veces esa se demora un poquito más, pero finalmente cuando salen al menos esas primeras pequeñísimas hojitas, ¿cierto? Esa es la bondad, ¿cierto? Es lo primero que se ve cuando ya hay un testimonio que los demás pueden ver, ¿cierto? Y como vamos a ver aquí, no solamente aún esa bondad se ve en medio de la iglesia, sino aún esa bondad debe alcanzar al mundo, ¿no? Qué precioso. Gracias al Señor que casualmente hoy están nuestros hermanos con nosotros, ¿cierto? Llevando la palabra a las personas que todavía no reciben al Señor. Eso es muy precioso. Y esa es la bondad, digámoslo así, que la bondad es ese primer fruto que ya es visible. No puede haber bondad sin una manifestación exterior, ¿cierto? Uno no puede ser bondadoso si uno no da nada, porque la bondad implica eso, dar, pero dar porque ya uno mismo se ha dado. Por eso primero está la benignidad, ¿sí? Dar no solamente cosas materiales o necesariamente materiales, sino que si se da algo material, sea porque hay una benignidad, hay un amor, ¿cierto? En ese hecho de dar, de darse. Eso implica la bondad. La bondad implica renunciar incluso a veces a cosas que uno tiene para poder darlas, para que sirvan a otros, para que el Señor pueda seguir avanzando lo suyo en otros, ¿cierto? Ya es un fruto tangible, ¿sí? Ya implica nuestro actuar. No puede haber bondad, ¿cierto? Solamente en el interior. Recuerdan, mis hermanos, en algunas oportunidades que el Señor Jesús dijo que si venía un hermano con nosotros y tenía hambre, claro, claro que debemos orar, pedirle al Señor, ¿cierto? Pero no debemos dejar ir las cosas solamente así, ¿cierto? Decirle al hermano, bueno, mi hermano, gracias, gracias, y voy a orar desde aquí, y bueno, tal vez incluso yo me quedo almorzando y el hermano sigue, ¿cierto? Su camino con esa necesidad. Ahí no hay bondad, ¿cierto? Ahí el Espíritu Santo hubiera querido llegar hasta la bondad, no solamente que oráramos, sino también que esa oración nos lleve también a manifestar esa bondad para con todos los demás. Amén. Entonces, quisiera, hermanos, solo para ver aquí algunas características de este precioso fruto que, como decimos, ya es un fruto de mayor madurez, ¿cierto? De mayor tratamiento también. Para ser bondadosos verdaderamente necesitamos renunciar muchas veces, ¿cierto? A nosotros mismos. Y quisiera, hermanos, que fuéramos a Tito para entender un poquito, porque esta bondad proviene de Dios, proviene del Señor. La bondad, el fruto, recordémonos, hermanos, que es el fruto del Espíritu. O sea que la bondad es del Espíritu del Señor. Y si vemos un poquito las características de esa bondad, seguro que el Señor nos va a dar un poquito más de nitidez en el corazón y vamos a decir que es como si el Señor estuviera trabajándonos también por medio de su palabra para que este fruto también sea producido en el candelero, ¿no? Entonces vamos a ir al 3, capítulo 3, y leamos algunos versos del 3 al 8. No nos vamos a detener mucho en todos los detalles, pero a considerar al menos algunos que nos ayuden. Amén. Dice así, capítulo 3, versículo 3 de la epístola de Pablo a Tito. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, ¿cierto? Creíamos que estábamos en sensatez, pero no. Alguien sin el Señor, cuando dice Pablo éramos, y el mismo Pablo se está incluyendo aquí entre estos que éramos, y Pablo se está refiriendo a su pasado antes de conocer al Señor, ¿cierto? Y así éramos en el mundo, pensábamos que teníamos la sensatez, la mayor sensatez, pero realmente éramos insensatos, y nosotros también éramos insensatos, ¿cierto? Dice, en otro tiempo insensatos, rebeldes, hermanos. Quiera que el Señor ya vaya cambiando todas estas cosas, ¿cierto? Que de la insensatez nos pase a la sensatez, a tener un corazón y un pensamiento sensato, y de la rebeldía a la obediencia, ¿cierto? Que el Señor mude ese corazón rebelde que hay en el mundo, ¿cierto? Si uno mira a una persona sin el Señor, seguramente es muy normal que encuentre rebeldía.
en todos los ámbitos de su vida. Si está en su casa, probablemente vamos a encontrar rebeldía para con sus papás, con sus mayores, ¿cierto? Eh, si está en el colegio, seguramente va a haber rebeldía contra los profesores, contra los coordinadores de la disciplina, etcétera, ¿sí? Si es un ciudadano, con toda seguridad que no va a hablar bien de su alcalde ni va a orar por su presidente, sino que al contrario, ¿cierto? Va a haber ese corazón rebelde, que es una condición natural y carnal, que aún nosotros, habiendo recibido al Señor, nuestra carne sigue siendo rebelde. Por eso tenemos que pedirle al Señor que su espíritu prevalezca por encima de nuestra carne y sujete nuestra rebeldía, nuestra insensatez, para con todos los ámbitos, hermanos. Uno es rebelde a veces hasta con el más sencillo servidor que está cuidando una puerta, uno quiere pasar en rebeldía, ¿cierto? Con el policía que está en la calle, con las personas que cuidan y que guardan el orden. El Señor nos ayude y nos conceda dejar todas estas cosas porque ya eso era en el pasado. Extraviados, estábamos perdidos, no sabíamos de dónde veníamos ni para dónde íbamos, ¿cierto? Esclavos de concupiscencias, así éramos en el mundo. El mundo piensa que los cristianos tienen un montón de prohibiciones y de reglas, pero resulta que es al revés. Los que verdaderamente están en esclavitud son aquellos que están sin el Señor, porque el Señor es la libertad. Por eso esclavitud es no poder dejar el trago, no poder dejar el cigarrillo, las drogas. Esa es verdadera esclavitud del diablo, ¿cierto? Esas concupiscencias, eso verdaderamente es esclavitud. Nosotros somos libres. Si nosotros no hacemos determinada cosa, no es porque nos lo impidan, sino al contrario, es porque hemos sido puestos en libertad y ahora disfrutamos la vida en libertad, sin esas cadenas que antes teníamos. Esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, porque los deleites mismos son esclavitud también sin el Señor, aún los deleites, ¿no? Qué terrible cuadro esto. Y es peor todavía, dice, viviendo en malicia, qué feo, en lugar de benignidad habría malignidad, ¿cierto? Malicia. Y envidia en lugar de comunión y de compañerismo y de apoyo y de amor y de cercanía, individualismo, ¿no? Todo eso éramos. Aborrecibles, ciertamente, sí. Y aborreciéndonos unos a otros. Esto es totalmente contrario al candelero, ¿cierto? Esto es, digamos, casi que cada uno de estos corresponden, digámoslo así, de manera contraria a los frutos que el Señor quiere poner en nosotros, en nuestra vida hoy día y en cada una de las iglesias. Pero mira, dice así, pero cuando se manifestó, qué precioso, ese manifestó quiere decir con que algo ya se ve, algo ya salió. Hubiera podido quedarse sin manifestar, ¿cierto? Y no quiere decir que no existiera, solo que si no se manifiesta es igual que si no existiera. Como recuerda nuestro hermano Santiago allá, hablando acerca de la fe, dice que hay que mostrar la fe, ¿cierto? Y que esa fe se ve por medio de las obras, ¿sí? Eso es un poco, no que no haya, digámoslo así, realidad, que no creamos, claro que creemos, pero luego si nuestra fe madura, si nuestra fe realmente sigue siendo ayudada por el Señor y no impedimos su crecimiento, entonces va a haber una expresión de esa fe. Y eso es lo que empieza a decir aquí, dice, cuando se manifestó la bondad. Por eso decíamos que la bondad es lo que ya se ve, lo que se manifiesta, lo que se pone en acción, lo que opera, lo que no se deja ganar de la pereza, lo que no se deja ganar de la inactividad, lo que no se deja ganar de su zona de confort, lo que no se deja ganar de su comodidad, ¿cierto? Al final también de su, se me va la palabra ahora, eh, de su indiferencia, ¿cierto? Eso, eso no es la bondad. La bondad es la que supera todas estas cosas, ¿cierto? Eso quiere decir bondad. Se manifestó la bondad de Dios, gloria al Señor, porque ahora vemos de dónde es que proviene esa bondad que puede llegar a florecer también en nosotros, de Dios, nuestro Salvador, gloria al Señor, que Dios es nuestro Salvador. Y su amor, porque ciertamente para que haya bondad tenemos que pasar por el amor, por el gozo, por la paz,
por la paciencia, por la benignidad, por todos los demás frutos, ¿cierto? Y amor, y su amor para con los hombres. Dios es Dios y Él no tenía por qué mirar hacia abajo, pero así es la bondad. La bondad no deja sus ojos en sí mismo todo el tiempo. La bondad reconoce al que está necesitado, al que está abajo, ¿cierto? Y aquí empieza a decirnos cosas tremendas de lo que es la bondad, ¿cierto? Dice, y su amor para con los hombres nos salvó. Esa es la bondad manifestada, ¿cierto? Eso es lo precioso que tenemos nosotros que ver en este fruto. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es una característica de la bondad de Dios. Y así debe ser nuestra bondad. Romanos dice que a veces nosotros tenemos una bondad, pero es una bondad que exige, ¿sí? Al otro. Bueno, yo hago esto, pero si tú primero tal cosa. Bueno, yo voy a ser bondadoso, pero si primero tú cumples esta serie de requisitos para que yo pueda llegar a ser bondadoso contigo. Si tú no cumples todas estas expectativas, entonces yo no puedo ser bondadoso contigo. Si tú no haces como yo quiero, entonces yo no voy a ser bondadoso, ¿cierto? ¿No? ¿Sabe para con quiénes el Señor fue bondadoso y nada más y nada menos que salvándonos, que le implicó a Él dar su propia vida? Contra nosotros que habíamos pecado contra Él, ¿sí? Y aún así el Señor no retiró su bondad, manifestó por el contrario su bondad. Si el Señor hubiera primero esperado a que nosotros hiciéramos algo para merecer esa bondad, todavía, hermanos, el Señor estuviera esperando a que nosotros hiciéramos algo, ¿cierto? La bondad es así. No esperes a que la otra persona, a que el necesitado o tu hermano o la persona que está en el mundo haga algo para merecer tu bondad, porque esa bondad que es una bondad, digámoslo así, que merece, todavía no es la de Dios. La de Dios es una bondad que opera sin que el otro necesariamente tenga que hacer algo, sino por su misericordia. Esa es la verdadera bondad, la bondad de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Otra característica de la bondad es que es abundante, que no es escasa, ¿sí? Sino que es abundante, que da con amor lo mejor que tiene y lo más abundantemente que puede, ¿sí? Recuerdan, mis hermanos, que en alguna oportunidad el Señor Jesús dijo, esa viuda que dio una de esas blancas, esa dio más que todos los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella dio de su corazón todo lo que ella podía dar, ¿cierto? El Señor nunca va a medir en términos absolutos lo que nosotros podemos dar o lo que damos, sino Él mira el corazón, mira nuestra abundancia de corazón primeramente, y entonces así es la bondad de Dios. No da de una manera escasa ni imperfecta, sino abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Otra cosa, esa bondad fue dar a su Hijo por nosotros, y eso es una persona que verdaderamente sea bondadosa, da lo mejor que puede darnos. Si el Señor no nos hubiera dado a su Hijo, todavía no nos hubiera dado lo mejor que Él tenía, ¿cierto? Hermanos, que sea así esto en nuestros corazones también, que todo lo que nosotros anhelemos o podamos dar siempre tenga este corazón, ¿cierto? Dice el versículo 7, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, esto es los que hemos disfrutado de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, ¿cierto? Procuren ocuparse en buenas obras. Esa es la bondad. Esa palabra buenas obras tiene que ver con la bondad, ¿sí? Los que creen en Dios, amén, ya hemos creído. Y es porque hemos creído que podemos entonces fructificar hasta la bondad. Y esa bondad es
ocuparse en buenas obras. Esa es la bondad. Qué precioso. Fíjese que todo esto es consecuencia de ir entendiendo la bondad de Dios que se dio, que se manifestó con todos estos pequeños aspectos que estamos aquí rápidamente recordando, ¿cierto? Entonces dice así, estas cosas son buenas, esa es la bondad. Hacer lo bueno, esa es la bondad. La benignidad es ser bueno, es lo que somos, pero la bondad es lo que produce esa benignidad, lo que hacemos. Estas cosas son buenas, amén, gracias al Señor. Y útiles, la bondad es lo útil, ¿sí? Ser útiles a los demás, eso es bondad, ¿cierto? Estar prestos para los demás y actuar en función de los demás, eso es lo que es la bondad. Y útiles a los hombres, a todos los hombres, no solamente a los cercanos, no solamente, aún dice aquí a los hombres, no solamente a los hermanos. Claro, cuanto más a los hermanos, pero no solo a los hermanos. Debemos ser bondadosos con todos los hombres y útiles a todos los hombres, hermanos, porque eso es lo que se ve, ¿sí? A veces una bondad expresada nos hace más evidentes en la tierra que una larga exposición doctrinal a veces, ¿cierto? Si está la larga exposición doctrinal, que amén y que ojalá así sea y así esté siempre. Pero si no hay bondad, ¿cierto? Queda muy cojo el testimonio, ¿sí? Si hay bondad y esa bondad proviene y concuerda con lo del Espíritu que hace el Señor en cada corazón, ahí los hombres se van a dar cuenta que esa bondad, porque eso es lo que se ve de la iglesia, es esa bondad, lo que se ve del testimonio cristiano es esa bondad, ahí ellos van a apreciar y van a amar la doctrina que contiene esa bondad. Amén, mis amados hermanos. Entonces, este es ese fruto, hermanos. Este es el último fruto de esos que están en la caña central, que son los que, como recordábamos en su momento, los que unen los brazos del candelero, ¿cierto? Había tres frutos en un brazo, tres frutos, uno en cada brazo. Esos son los primeros tres frutos. Luego habían tres frutos en el centro, ¿cierto? Y luego, entonces, ahora, si el Señor nos concede, pasar a los frutos del otro lado de los brazos, ¿cierto? Pero estos tres son muy importantes para que descanse la comunión de unos y otros en esos frutos. La bondad, por eso también ocupa ese lugar ahí en el centro, en la caña, o sea, en el Señor Jesús, que es como nos sostiene, ¿cierto? Ese fruto une, nos ayuda en esa comunión, a estar en comunión unos con otros por medio de la bondad. La bondad es un fruto que debe expresar el candelero, que debe expresarse en el corazón de la iglesia también. Amén, mis amados hermanos. Entonces, démosle gracias al Señor, pidámosle a Él que Él sea quien verdaderamente nos enseñe esto en el corazón, ¿cierto? Aprenderlo así, digámoslo así, solamente académicamente, pues digamos que es fácil, pero necesitamos la ayuda de su Espíritu para que realmente esto pueda cambiar en nuestro corazón. Señor, te damos a ti muchas gracias.